Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a estar resolviendo problemas o un problema que tiene muchos puntos, tiene varios problemas dentro de este mismo problema. Es el problema 10.3 del libro de termodinámica y es un ejercicio bien interesante porque me permite a mí poderles explicar cómo vamos a usar la rutina de MATCAD que aparece en esa rutina es la rutina 10.3, está en las computadoras de la universidad. Obviamente usted no puede ir, pero está en, en Blackboard, así que usted puede bajarlo y ojalá sea compatible con la versión de MATCAD que usted tiene. Sin embargo, les voy a explicar, ¿verdad? Cómo funciona, porque realmente es bien fácil, es simplemente meter números. Por esa razón no creo que pues, se evaluará en el examen final o va a haber un trabajo para ver si usted sabe meter números, porque realmente eso es bien sencillo. La siguiente asignación con puntos, donde usted deberá demostrar que domina el tema, es hacia otro punto. ¿Saben? Así que, pero aún así vamos a explicarle cómo, ¿verdad? Ya les había mencionado en el video anterior que la ley de Raúl, ¿verdad? Y por P es igual a XI por PI de saturación. Y nosotros sabemos que Raúl básico dice que o asume que la fase gaseosa es ideal y también la fase líquida. Con esto no hay problema, ¿verdad? Especialmente cuando se trabaja a bajas presiones, pero inclusive a bajas presiones es muy difícil hallar un sistema líquido eh, de los que se usa en ingeniería química que eh, funcione idealmente, e inclusive a bajas presiones. Por esta razón, él modificó la ley de Raúl con el coeficiente de actividad, básicamente un coeficiente para corregir la desviación de la idealidad de la fase líquida. Luego, en el capítulo 12 vamos a ver los modelos que se utilizan para modelar o predecir el equilibrio líquido-vapor utilizando estos coeficientes y diferentes modelos. Y vamos a volver otra vez al simulador. Nada, como les decía, por eso básicamente se conoce como Raúl modificado, porque estamos modificando la fase líquida. Eso es básicamente. En este ejemplo, volviendo al ejemplo 10.3, nos están dando, ¿qué nos están dando? Bueno, nos están dando primero que todo un sistema metanol, metilacetato, y que ellos siguen las siguientes o se following equations provided aquí. Entonces vemos el logaritmo natural del cliente para hallar este coeficiente de corrección es a por x del componente 2 al cuadrado, y para hallar el del componente 2 es a por x1 al cuadrado. Y entonces usted ahora, pues simplemente vamos a tomar a como una ecuación, pero luego más adelante en el capítulo 12, cuando veamos los modelos, entonces vamos a entender cómo se calculan esas A de algunos datos, eh, teniendo algunos datos de equilibrio líquido-vapor, pero por lo pronto ahora vamos a decir que A varía con la temperatura siguiendo esta ecuación, aunque en algunos ejercicios para simplificarlo simplemente toman esta A como, como una constante, ¿está bien? Pero nada, nos están dando los valores de A, la ecuación de A para hallar los valores si yo conozco la temperatura, ¿está bien? O si tengo que iterarla, que son los problemas de dew point temperature and bubble point temperature. Eh, entonces, una vez yo hay esa A, la puedo usar aquí para hallar los coeficientes de actividad. También nos están dando las ecuaciones de Antoine para el componente 1 y para el componente 2. Para el componente 1, ¿verdad? Y para el componente 2. Y esas dependen de la temperatura, como ya sabemos. Esa temperatura está en Kelvin y la presión de vapor en kilopascales. Y se asume la validez de la ecuación 10.5, que es básicamente la ley de Raúl modificada que acabé de escribirle ahora. Nos están preguntando que calculemos la presión y las fracciones a una dada temperatura y unas fracciones X, es decir, que nos están preguntando el bubble point pressure, pero ahora usando la ecuación de Raúl
corregida. ¿Está bien? El siguiente ejercicio, el B, el dew point pressure. Entonces, es interesante porque prácticamente cualquier expresión usted sabe que es straightforward, usted no tiene que iterar, pero los dos siguientes problemas en donde le están pidiendo el bubble point temperature y el dew point temperature, usted tiene que iterar. Entonces, por eso es que estamos usando MATCAD, porque ahora tenemos un factor extra, ¿verdad? Que no lo teníamos antes, y además ese también varía con la temperatura. Así que cuando yo itero en mi rutina, sí, se puede hacer esto, ¿verdad? Acordándose de lo que hacía cuando iteraba con Excel, imagínense que ahora esa columna donde aparece A también va a cambiar cuando vaya cambiando la temperatura hasta llegar al valor de convergencia. Entonces, por eso es que es complicado y por eso es que se usa la rutina de MATCAD, sencillamente para agilizar los procesos. Y la parte E, que es el cálculo de azeotropía, eso lo vamos a discutir primero la teoría en un video y luego ejercicios de práctica en el siguiente video. ¿Está bien? Una vez discutamos azeotropía, usted va a tener que hacer un examen para entregar, ¿está bien? Y va a tener puntos para la nota final. Usted va, abre la rutina de MATCAD y básicamente esa rutina está hecha de la siguiente manera para que usted meta los valores de A, B y C del componente 1. Usted sabe que en el libro, en la parte de atrás, está en la tabla para los coeficientes de Antoine. El del componente 2 los mete allí. ¿Está bien? Esta rutina, esta parte de la rutina, que lo vamos a ver aquí, la parte A estaba hecha para calcular el bubble point pressure, cálculos de bubble point pressure. Nada. Entonces es chévere porque de manera general usted, no importa cuáles sean, en este caso es metanol y metilacetato, pues si se cambian los componentes, pues van a cambiar las constantes que usted sabe cómo buscarlas en las tablas, ¿está bien? Escribe la ecuación de Antoine para el componente 1 y para el componente 2 y la ecuación también del coeficiente de actividad en función de la temperatura y la ecuación para que aparecía como logaritmo, ¿se acuerdan? Logaritmo natural del coeficiente de actividad 1. Pues prácticamente lo que hicimos fue elevar a la e para eliminar el logaritmo natural aquí. ¿Está bien? Lo mismo aquí, elevamos al exponencial en ambos lados para despejar el logaritmo natural del coeficiente de actividad 2. ¿Está bien? Así que nada, en la parte de arriba prácticamente se escribieron las ecuaciones generales. Entonces ahora la parte A, en la rutina de la parte A, pues prácticamente usted ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la temperatura, va a cambiar la fracción, porque a usted le están dando la fracción, por eso es un problema de bubble point, le están dando las fracciones del líquido, porque todo se considera es líquido, así sea la primera o última burbuja, y nos están dando la temperatura. Así que usted va a variar aquí, aunque no lo crea, hay estudiantes que meten mal los números y le salen mal la rutina. Y ya prácticamente la presión, esta es la ecuación de presión, ¿se acuerdan? Que para cuando no estaba modificada esa ecuación era P total es igual a la fracción de 1 por la presión de saturación de 1, pero entonces ahora le metemos el factor de corrección más X2 por la presión de saturación del componente 2, ahora tiene su nuevo factor de corrección que es el coeficiente de actividad y ahí entonces podemos calcular la presión total. Luego entonces, ¿cómo calculo Y1? Pues despejo de Raúl modificado. Yo sé que Y por P es igual a XI por PI SAT por el coeficiente de actividad. Pues despejo para Y, paso la presión a dividir de este lado. Así que me queda la ecuación que usted tiene aquí y prácticamente él le da la presión y le da la fracción Y1, pues usted puede obtener la fracción Y2 como 0.282. ¿Está bien? Así que ahí tenemos entonces Y1 y Y2 y la presión. Sí, entonces, si es un problema de bubble point pressure, usted va a usar la parte A de la rutina.
Si es un problema como el B, que es dew point pressure, le están pidiendo la presión y las composiciones de esa gota y le están dando la temperatura y las fracciones del vapor, pues usted va a la parte B. En la parte B, prácticamente ahora entonces está temperatura, está tiene la fracción dada, que es Y1.6, tiene Y2, que es 1 menos Y1, y entonces, de la forma como está planteada la rutina, usted necesita valores iniciales para presión, para X1 y para X2. ¿Está bien? Usted usa un valor inicial, cualquiera, lo asigna de manera random. Entonces, ¿cómo va a hallar? Bueno, la primera ecuación que se debe satisfacer es que la presión parcial del componente 1 es igual a X1 por el coeficiente de actividad del componente 1 por la presión 1 de saturación. O sea, Raúl modificado aplicado al componente 1, Raúl modificado aplicado al componente 2, y la sumatoria de esas fracciones deben ser igual a 1. Así que tiene tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas son X1, X2 y P total. ¿Está bien? Así que ahí tiene 1, 2 y 3. Prácticamente usted usando la función find, él le da, de una vez le da los valores. ¿Está bien? Para la parte C, en la parte C es un problema de bubble point temperature, ¿verdad? Un problema de bubble point temperature. Entonces ahí tiene presión, la fracción 1, inmediatamente puede hallar la fracción X2, y entonces necesita tres valores iniciales, suponerlos, temperatura, fracción 1 y fracción 2. Aquí tenemos la primera ecuación, que es Raúl modificado aplicado al componente 1, Raúl modificado al componente 2, y ahora, como un problema de bubble point, la sumatoria de los Y debe ser igual a 1, le dice a la función find que le ayude, y él inmediatamente le da los tres valores. ¿Está bien? Obviamente, si aquí está el coeficiente de actividad, eso quiere decir que está usando esta ecuación que usted escribió al principio, y si esa ecuación tiene A, entonces quiere decir que está usando esta ecuación que usted también escribió al principio. Así que es prácticamente una cadena, y por eso es mucho más rápido utilizar este tipo de herramientas computacionales. Muchos años atrás se hacía a mano. Inclusive yo llegué a ser parte de estos cálculos manuales, ¿está bien? Pero entonces comenzaron a salir las Hewlett Packard y algunas calculadoras, así que fue bien, bien interesante. Para la parte D nos están pidiendo ahora el dew point temperature, y nos dan la presión y la fracción del vapor, porque si dew point, todo es vapor, ya sea la primera o la última vez. Nos dan la presión, la metes aquí, la fracción Y1, porque es un problema de dew point, Y2 es 1 menos Y1, tienes que considerar tres valores iniciales, porque son las tres variables que vas a encontrar, los valores que satisfacen el problema de dew point temperature. Y aquí está Raúl modificado para el componente 1, Raúl modificado para el componente 2, y inmediatamente, o sea, usted cambia estas condiciones de aquí y inmediatamente va a ver resultados cómo varían de esa manera. Así que tenemos, nada, voy a adelantarle un poco de acéotropo, ¿verdad? Porque acéotropo es bien importante, y nosotros cuando veamos destilación vamos a entender un poco por qué esto tiene una relevancia para un ingeniero químico, ¿verdad? Es como yo digo, parte de la Biblia de nosotros. Y usted se da cuenta que sencillamente la ecuación de vapor saturado y líquido saturado se encuentran en este valor, en donde las fracciones X y Y prácticamente son iguales, y eso es bien interesante, ¿está bien? Porque es una mezcla binaria en este caso, que se está comportando como un componente puro, ¿está bien? Así que en el próximo video les voy a explicar de qué se tratan los azeótropos, cómo podemos calcular, ¿verdad? Hacer cálculos, usar ecuaciones para saber si hay azeotropía o no,
y cómo calcular ese punto, ¿verdad?, de composición azeotrópica en una mezcla binaria. Así que muchas gracias por su atención, nos vemos.